Es el primer día del año que estoy aquí con ustedes, así que feliz año para los que no había visto y esperamos que Dios nos bendiga en este 2025, que sea para la gloria de su nombre. También por allí pues tenemos una noticia triste: la mamá del hermano Guadalupe Baeza falleció y están velando, creo, en Cacaos, una comunidad de Jalapa. Terminando el culto, tal vez algunos podamos ir y vayamos allá hasta ese lugar para acompañar a la familia un rato, porque en la tarde a las 6 pues tenemos nuevamente actividad. Así que pedimos que oren por nuestros hermanos Guadalupe Baeza y familia. Bueno, ustedes saben, han escuchado a través de los avisos que el próximo domingo tenemos elección de ancianos y diáconos. Y este pasaje empieza con una declaración muy especial, muy importante. Yo la corté allí y le puse puntos suspensivos. El que anhela obispado, y ahí nos quedamos un poquito medios en suspenso, porque hay razones a veces personales, particulares, que pudieran oponerse pues sobre todo a lo que la Biblia requiere para estos oficios. Y pues hay algunas formas también, ¿verdad?, que sabemos que se dan. Por ejemplo, en la política, podemos decir que el que anhela ser, ¿qué diríamos?, senador, podríamos decir es que quiere servir a su pueblo. El que anhela ser diputado, el que anhela una diputación, es que realmente ama a su pueblo. Y así hay lugares, hermanos, de poder que a veces se vuelven políticos también en la iglesia y de repente pudieran tener causas incorrectas por las cuales a veces uno anhelar ser algo en la vida de la iglesia. Sabemos que como es un lugar donde nosotros podemos ver, podemos juzgar, podemos colaborar, podemos servir, podemos adorar, podemos hacer muchas cosas aquí, y en cierta medida podemos decir: el culto de hoy me gustó, el culto de hoy no me gustó, la predicación me gustó, la predicación no me gustó, el que dirigió bien, el que dirigió mal, y podemos volvernos en jueces de todo lo que de alguna manera sucede en la vida de la iglesia. Las organizaciones pueden atraernos, pueden también no ser agradables para nosotros y emitir nuestros puntos de vista. Generalmente hay personas que están a cargo de todo esto que sucede aquí. De una manera especial, el pastor, los ancianos, los diáconos son responsables de lo que pasa aquí en cuanto al orden, en cuanto a la organización, y todas estas cuestiones a veces podemos decir que, incluyendo pastorado, ancianato o diaconado, pueden dejar cosas sueltas, cosas que desear, por decirlo así, que pudieron haberse hecho mejor, que pueden hacerse mejor, y seguramente alguno de nosotros dice: me gustaría organizar esto aquí, ¿no? Yo lo veo desorganizado. Me gustaría que hubiera esto aquí, porque esto aquí realmente sería muy bueno, sería maravilloso si no solamente hiciéramos esto. Si hiciéramos esto o aquello, esta iglesia sería fabulosa. Y parece que tenemos nosotros el toque, tenemos la idea, tenemos a lo mejor hasta el deseo. El problema es que no tenemos el cargo. Pero algunos dicen: no, si yo fuera diputado, si yo fuera anciano, si yo fuera diácono, si yo fuera pastor aquí, yo haría esto y compondría muchas cosas que no se ven bien. Entonces, cuando decimos el que anhela obispado, a veces tiene unos deseos
fuertes de querer corregir, de querer servir, de querer hacer mejor las cosas de como las ve. Y en un sentido eso puede ser bueno, pero también puede desencantarse después de unos 6 meses, 1 año, 3 años, que pasa y él se da cuenta que nadie le hace caso, que no era nada más de decir a esos hermanos yo los pondría pero derechitos, ¿no? Los hermanos no se quieren enderezar y él lucha y no pasa nada. Entonces, hay una razón por la cual uno debe anhelar esto, dice aquí el apóstol Pablo. Sin embargo, una de las cuestiones que mueve a la iglesia que Pablo nos va presentando en razón de que él está plantando iglesias en diferentes lugares, está discipulando a la vez a personas como Timoteo, Tito y varios más que él va mencionando en sus cartas. De alguna manera para él es indispensable el nombramiento de ancianos y diáconos. Algunos piensan que hasta diaconisas también. Y es interesante, hermanos, que a esto le dé relevancia. Fíjense que en esta carta del apóstol Pablo, en el versículo 15 del capítulo 1 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así dice Pablo, pero utiliza esta frase al principio, palabra fiel, le añade, y digna de ser recibida por todos. No la vuelve a mencionar en sus 2 cartas a Timoteo, sino hasta en este capítulo que dice palabra fiel y se detiene. Yo creo que debemos considerar la importancia de lo que está expresando Pablo aquí cuando dice palabra fiel. Es decir, algo que realmente es casi proveniente directamente de Dios en el aspecto de que para Él significa mucho. Vale mucho que las personas que van a estar al frente de la iglesia tengan ese deseo de servir y que lo hagan porque realmente tienen la conciencia correcta de hacer un trabajo para la gloria de Dios. Les digo otra vez, ¿verdad? Cuando dice que es una palabra fiel, lo que va a expresar posteriormente, que dice expresamente, si alguno anhela obispado, y el final de esta frase es, buena obra desea. Y yo creo que aquí es donde está la clave de esta frase, ¿verdad? ¿Qué es lo que me puede hacer a mí desear algo en donde no me van a pagar, donde voy a recibir críticas, donde mi esposa misma se va a enojar porque de repente ya estamos listos para salir, ya tenemos hambre y a alguien se le ocurrió decir, hermanos, tenemos una reunioncita? Y esa reunioncita se alarga y la esposa está acá echando chispas afuera. Por eso te dije que no aceptaras ningún cargo. Entonces ya sabe lo que le espera, no solamente aquí en la iglesia, sino en su casa y en otros lugares. Entonces tiene ahora un problema grave. Él era uno de los que le gustaba, terminando aquí, dejaba el carro afuera para no tener que evadir a todos los que quieren salir tranquilamente de la iglesia. Entonces de repente ya tiene algunos conflictos encima. No los buscó. Aquí tenemos la bendición de que si alguien nos parece bien para ancianos, yo elijo al hermano fulano de tal, dice, ¿no? El hermano dice, pero si yo no vine con la intención de llevarme un cargo aquí, ¿no? Y yo creo que nadie viene con esa intención. Pero cuando uno
entiende bien el Evangelio, que en el Evangelio nosotros estamos aquí para servir. Pablo nunca dijo Pablo, apóstol y licenciado y doctor en teología, no. Apóstol y siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Estoy para servir a Cristo a donde Él me mande. Con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Los creyentes se nos olvida que fuimos rescatados, ahora sí que del polvo, del lodo cenagoso, como dicen en algunos pasajes, y cuando se trata de servir nos gusta cantarlo. Todos cantamos re bonito el himno número 2, ¿verdad? Con su sangre me ha salvado. Y empezamos a, ¿no? Entonces, que nosotros queremos darle al Señor algo especial, que queremos realmente entregarle nuestra vida, pero ya a la hora de que nos dan la responsabilidad, yo no sé cuántos van a venir el domingo que viene, o hoy ya salen de vacaciones, pero realmente no quiero asustarles, lo que quiero es que entendamos que servir no es fácil, pero es un privilegio maravilloso que Dios nos da. Y aquí Pablo dice que la palabra fiel que él está dando a la iglesia o a la iglesia donde va Timoteo es que si alguien anhela obispado, está anhelando una buena obra, está anhelando hacer algo bueno. No siempre nuestros anhelos son buenos. Por ahí está de moda ahorita que Dios cumpla los anhelos de tu corazón. Y uno va a la Biblia y dice, engañoso es el corazón, o perverso, ¿no? Y perverso. Entonces, nosotros le dejamos al corazón de las personas que se cumplan todos sus deseos. No, que se cumplan los deseos de Dios en la vida de estas personas. Si dejamos a nuestro corazón, ese pobre corazón anda bastante despistado, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que la Biblia no deja, ahora sí que a la deriva, a nuestro corazón. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo para que yo te lo limpie, para que yo te lo corrija, para que yo le dé dirección. Entonces, saber que lo que yo estoy deseando es bueno, yo creo que nos ayuda a reconocer que Dios, aun cuando estas cuestiones puedan ser sacrificiales, de todas maneras dice Dios, no te preocupes, es buena obra. Es algo especial para ti que yo quiero darte y quiero escogerte para eso. Por lo tanto, los requisitos que da Pablo no escatima en poner requisitos allí, ¿verdad? Y pone varias cosas que a lo mejor dice algunos de los que estamos aquí, ¿verdad? Pues ya para empezar en la primera ya yo perdí, ¿no? Ya no puedo participar. Que sea irreprensible. ¿Qué quiere decir que sea irreprensible en el lenguaje bíblico y en el lenguaje paulino? Todo lo demás, que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y yo aquí me detengo porque si no tienes nada de eso, a lo mejor no eres apto para enseñar. Y el anciano, el diácono, deben estar realmente libres de todas estas cosas que pueden reprenderlo, que pueden ser reprensibles y que pueden dejarlo mal parado en cualquier momento, de tal modo que cuando él vaya a enseñar, a dar la palabra, no haya ninguna cosa que le haga pues tambalear, que le recuerde cosas que no debió haber estado haciendo, que no debe ser, y que de algún modo pues tenga la firmeza, tenga el testimonio correcto como para estar enseñando en la iglesia. Lo que pide la palabra de Dios es algo normal, natural. No va a decir que tenga 3 mujeres, que tenga, pues que sea ebrio en lugar de sobrio, que sea imprudente, que sea indecoroso. Eso, yo creo que eso todo mundo lo repudia. Ahora, ¿hasta qué punto lo somos?
Ese es el detalle a veces en nuestras vidas. Yo creo que todos tenemos ganas de ser sobrios, de ser prudentes, de ser decorosos, de ser hospedadores. Pero de ahí a cuánto de eso nosotros estamos trabajando en nuestra vida, a lo mejor eso sí estamos debiendo, estamos quedando a deber, pero sí tenemos ganas de hospedar, nada más que pues no llega la persona correcta que quiera hospedar. En el sentido cristiano, nosotros vemos que realmente nosotros debemos hospedar a los que lo necesitan, no a los que no lo necesitan. Y con no lo necesitan, pues tenemos que entender, ¿verdad?, que hay personas, hermano, cuando gustes ir a mi casa, y a personas les ofrecemos nuestra casa, a otros no les ofrecemos nuestra casa. Y tenemos la razón por la cual no se las ofrecemos. Entonces, en ese sentido, en aquellos tiempos que eran más complicados, todavía yo creo a mí me tocaron tiempos complicados y a muchos de ustedes también. Aun cuando éramos grandes familias, llegaba el obrero, llegaba el pastor, llegaba el evangelista, llegaba el misionero, y a veces era en nuestra casa que se quedaba. Yo no sé cómo le hacíamos, pero ahí se quedaba, ahí cabía otro. Hoy nosotros tenemos una buena casa y ya no cabe otro, ¿sí? No queremos a nadie más. Entonces el hospedaje aquí era sumamente importante. Pablo siempre usaba y agradecía que la gente fuera tan hospitalaria en su ministerio, y esto creo que era un requisito indispensable en la iglesia del primer siglo, como lo siguió siendo más adelante, y hoy a lo mejor nosotros nos hemos olvidado un poco de ser hospitalarios, pero realmente era un elemento fundamental en la vida de los primeros cristianos. Abrir nuestro hogar para que alguien más pudiera quedarse, ¿verdad? Y no se quedaban un día, se quedaban, Pablo se quedó un año, se quedó a veces 3 años en un lugar, y esto creo que implicaba a lo mejor ya hacerlo parte de la familia, ¿no? Bueno, en esta lista que Pablo dice que es necesario, o sea, no es una cuestión, hermanos, que esté en juego, bueno, si pueden, si no pueden, sino que realmente cuando habla de la necesidad de que los líderes tengan estos elementos para poder fungir en la iglesia, está expresando la importancia de que ellos tienen una labor que realizar, y esta no puede ser interrumpida, no puede tener la barrera de estos elementos que de alguna manera pues van a deshacer lo que está haciendo. Hay personas que tienen una buena enseñanza, tienen un buen léxico, pero son imprudentes. Y esa imprudencia hace que los hermanos mejor no vayan con él, mejor van con el otro. No sabe mucho, pero es más tranquilo. Lo va a decir bien. Nosotros a veces hablamos muy golpeados, nos están preguntando algo y nosotros les contestamos mal, les contestamos feo. Y entonces en ese sentido las personas pues ya no vuelven con nosotros. A veces nos agarran a lo mejor de malas, o a lo mejor ya somos así, pero es parte de lo que está diciendo el apóstol Pablo, que tengan estos elementos para que sean realmente aptos para enseñar. Él pasa también a asuntos que tienen que ver con el hogar, que gobiernen bien su casa, ¿no? Porque a veces venimos aquí somos unos leones, unos tigres, pero en la casa ya allá hay un domador, ¿verdad?, que rápidamente domina a los tigres. Allá somos tigrillos. Entonces, el apóstol Pablo está expresando aquí que aquí no es para enseñorearse de la grey, aquí no es un lugar donde nosotros venimos a hacer lo que no podemos hacer en la casa. Realmente nosotros tenemos que tener elementos que expresen realmente nuestro buen gobierno en el hogar,
que se vea en el desarrollo de nuestros hijos, en la vida también de nuestra esposa, y de esta manera pues nosotros podemos evidenciar que realmente somos cabeza de nuestro hogar. Y Pablo pasa por alto aquí, yo creo que lo da por sentado, no dice ahí que también lave, planche y cocine, pero yo creo que también debe ser atributo de los que vienen a servir aquí, ¿no? Entonces, es importante que nosotros trabajemos bien en nuestra manera de ser, en nuestra casa, en nuestro hogar. No es sencillo, hermanos, en nuestro tiempo encontrar a veces estos ejemplos, estos elementos. Tenemos una generación muy difícil de hijos donde pues esa liberación, esa libertad, ese libertinaje que se está globalizando en el mundo, a veces llega a la vida de nuestros hijos, y nuestros hijos también expresan eso culturalmente, pertenecen a una etapa, a un tiempo donde pues los padres ya no somos tan exigentes, tan duros, y en cambio les hemos hecho creer que ellos pueden pedir lo que sea, que nosotros para eso estamos, para darles todo lo que necesiten, que ellos son los reyes y amos de la casa, ¿verdad? Ellos pueden hacer y deshacer porque para eso son nuestros hijos, y que trabajamos día y noche para darles todo lo que necesiten. Claro que crecen en un ambiente en donde la disciplina, donde las cosas que realmente enseña la Biblia se diluyen fácilmente porque actuamos de otra manera. Decimos una cosa, pero brindamos otra a veces en la vida familiar. Y en ese aspecto, pues la Biblia nos recuerda, porque esto no es una lista para el primer siglo, ¿verdad? Es una lista para toda la vida, para la vida de la iglesia, donde los hogares, tanto de diáconos como de ancianos, deben ser ejemplares. Por otro lado, también habla de la importancia de un buen testimonio tanto adentro como afuera. No solamente aquí nosotros vemos a gente que cuando entra al templo inmediatamente se transforma. Es un santo aquí, ¿verdad? Pero ya en su empresa puede que no sea así. Puede que lo escuchen diciendo también malas palabras, puede que sea un negrero allá con sus trabajadores, puede que sea una persona, pues a lo mejor que maltrate, ¿no?, en palabras a los demás. Y creemos que realmente el buen testimonio afuera implica que el evangelio que nosotros predicamos puede seguir desarrollándose más allá de la iglesia. Aquí podemos nosotros hacer creer a los demás que somos personas muy honestas, muy sinceras, muy amables, y que de alguna manera pues pueden respetarnos por esas cualidades. Pero ya donde debemos mostrar quiénes somos, a veces en el hogar donde pues muchas personas sufren por la violencia de padres que aquí parecen muy humildes, muy sencillos, pero en el hogar a veces son muy duros. Hay la historia de una hermana que se vino con sus maletas al templo y le preguntaron: hermana, ¿y usted qué viene a hacer? Me vine a vivir aquí al templo. Y dice: ¿pero por qué, hermana? Es que aquí mi marido es un ángel, hermanos. Aquí mi marido se comporta de una manera maravillosa, pero en la casa, dice, no, allá es el vil, no digo qué cosa, pero entonces nosotros a veces sufrimos transformaciones incorrectas, no en el sentido de que no debamos transformarnos conforme a la imagen de Cristo, sino de que a veces donde nos damos cuenta que no se nos exige santidad, humildad, amabilidad, no la mostramos. Y entonces deben también los de afuera saber que somos hijos de Dios, que somos cristianos. La gente debe reconocernos, de tal manera que cuando el evangelio vaya a correr para allá, yo sea la puerta
que abre ese mensaje para los demás. Claro que sí les escuchamos, conocemos a don fulano de tal, que sabemos que llega ya a ese templo y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y cómo serán allí los demás de la iglesia? Si serán como este hermano de amable, de generoso y de humilde, y pues nos reciben mejor. Pero si ya tenemos un mal testimonio allí, hermanos, hasta peligroso es que vayamos a visitar, porque nos van a decir cosas feas. Entonces es bueno, hermanos, que tengamos esta cuestión de testimonio también, tanto dentro como fuera de la iglesia, para que el evangelio, para que la enseñanza, para que la autoridad del anciano, del diácono, no sea menoscabada. Pero también dice una de las frases aquí concluyentes, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué es el descrédito? Cuando nosotros hablamos aquí, o en cualquier parte que enseñemos nosotros en la iglesia, decimos que esta palabra viene de la Biblia y por lo tanto ya tiene credibilidad porque viene de la Biblia. En ese sentido nosotros querríamos escondernos detrás de esta autoridad. De hecho, eso tendríamos que hacer. Pero si mi testimonio no avala lo que yo predico, a la gente le cuesta trabajo creer que ese evangelio tan bonito que yo predico no me haya hecho nada a mí. ¿Y cómo entonces le va a hacer efecto a él? Si esa medicina no sirvió conmigo, ¿cómo le podemos invitar a tomarla a ellos también? Entonces no podemos invitar a que la gente beba algo que en nosotros no surte ningún efecto. Creemos entonces, hermanos, que es importante nuestro testimonio, es importante que nuestra autoridad se refleje en todas partes de la misma manera, en el aspecto bíblico aquí, ¿verdad?, de amabilidad, humildad, honestidad y muchas cosas más. Cuando dice que no caigan en lazo del diablo es también porque muchas personas, vamos a llamarle aquí, ya sea, yo en esto creo que tenemos que ser conscientes, ya sea pastor, ya sea anciano, sea diácono, cualquier líder de la iglesia que no tiene una buena relación con Dios, está sujeto, hermanos, a las tentaciones. Y estas tentaciones pueden ser el fracaso que los haga caer terriblemente de donde aparentemente habían subido. Delante de Dios no podemos esconder absolutamente nada, pero a veces vivimos aparentando una vida delante de la iglesia y hasta que se nos descubre es que de repente pues hacemos estragos. El diablo está pendiente de cómo estamos nosotros viviendo, de tal manera que en un momento dado puede hacer sufrir a la iglesia por un líder que caiga. Y esto es duro, es triste, conocemos estas historias que si de alguna manera uno de nosotros, el diablo nos tiende el lazo y caemos, pues a veces nos llevamos a gente que había creído en la palabra, que se le había predicado a través de nosotros. Sabemos que estamos sujetos a todo tipo de caídas, ¿verdad? La Biblia habla de David, de Pedro, de Abraham, y todos realmente son pecadores. Sin embargo, es importante que el diablo no nos use en medio de la iglesia del Señor. De repente podemos nosotros también cambiar nuestros motivos de por qué servimos, ¿no? Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto quiere decir que el diablo puede usarnos para hacer las cosas de tal manera que se sienta que estoy rivalizando con otros hermanos o lo estoy haciendo por pura vanidad.
Es decir, yo canto, no, pero ahorita no, yo voy a cantar, pero en el aniversario si quieren, ¿no? O canto en la Navidad, o canto en días donde me va a escuchar mayor público, pero ahorita no voy a gastar mi preciosa voz para un culto cualquiera, ¿no? Entonces, de repente nos puede agarrar todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, en la vida cristiana, y que van a hacer pues bastante daño a la iglesia. Cuando se nos habla directamente a los diáconos, además de que se vuelve a mencionar el término irreprensible, también que se menciona a la mujer. Fíjense que la mujer que sean ejemplares, y como tienen que ver con las cosas materiales, dice que no sean codiciosos de ganancias deshonestas, también que guarden el misterio de la fe, que sean sometidos a prueba, que gobiernen bien sus hogares, porque los que ejercen el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que es interesante que en la Biblia se nos den estos requisitos, que sea necesario que para nosotros poder ejercer bien el ministerio que tenemos, se nos diga cómo debemos ser. Generalmente en muchos lugares se les olvida poner el perfil correcto para ejercer tal actividad. Se sabe que en algunas empresas, cuando vieron estos requisitos, dicen, no, cuánto me gustaría tener unos empleados así, ¿verdad? Que tengan estos requisitos, son maravillosos. No pudieron haberlos escrito mejor, ¿no? Y algunos seguían en algún aspecto de esto, ¿no? Algunos que son cristianos y dicen, no, esto es muy bueno para todas estas cuestiones. Y yo apunté al final, el apóstol Pablo en el capítulo 5, dice además en el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Más adelante dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea que para Pablo son tan importantes estos ministerios, son tan necesarios los requisitos. Es una obra tan especial que dice, esta es una palabra fiel, que no debe pasarse por alto. Es una palabra que realmente la iglesia necesita. Si hay buen liderazgo en la iglesia, habrá una iglesia que se dirige bien, que avanza bien, que trabaja bien, que adora bien, que sirve bien. Así que, queridos hermanos, yo creo que a lo mejor les asusté con esto que dice la Biblia aquí, pero bueno, la Biblia lo dice, lo expresa, porque realmente es importante que nosotros revisemos siempre nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Es decir, estos requisitos no solamente son para los ancianos, para los diáconos, todos debiéramos tener ese estándar de vida como cristianos. Pero sabemos que hay algunos que maduran un poco más, que tienen la bendición de haber trabajado en su hogar, en su familia, en su reputación, en su testimonio, podemos decir, ¿verdad? Y la iglesia los distingue. Y lo que yo quiero expresar también, además de lo que ya se expresa la palabra, es que si Dios nos elige para algo, hermanos, no tengamos temor. Al fin y al cabo Dios sabe cómo va a bendecirnos, cómo va a ayudarnos. La mayoría de los que están aquí de ancianos, algunos dicen, no, pues a mí cuando oí mi nombre yo hasta temblé, ¿no? Y ahorita están contentos ahí, no quieren irse ya del ancianato, ¿no? Entonces, pero creo que es una gran bendición lo que Dios quiere hacer con una iglesia que tiene bastante gente, bastante personas a las cuales ministrar. Y yo creo que también nosotros debemos decir, bueno, yo estoy de este lado y veo lo que hay allá y no me gustan algunas cosas. Bueno, pásate de este lado y vas a ver cómo de aquí para allá también se ve, hasta mejor se ve.
Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer, hermanos, y Dios quiere que las hagamos. Así que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Que Dios nos bendiga, hermanos, y el próximo domingo vengan, no tengan miedo.